son los criterios para el tema del CIRS. ¿No? Obviamente esto es la repetición de lo que vimos de la sepsis, de los conceptos de sepsis grave, visión séptico y falla hemodinámica, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? De que habían, como por ejemplo, habían sociedades en el mundo que no estaban de acuerdo en que se retiren esos criterios de central de la respuesta inflamatoria del sistema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se produce el insulto, por ejemplo, entra una bacteria y secreta sustancias, o sencillamente las paredes de su composición, de su estructura se rompen, esas partículas constituyen lo que se llaman los patrones moleculares asociados a los patógenos. Estos patrones moleculares se unen a unos patrones de receptores o de reconocimiento de receptores que se encuentran en los polimorfos nucleares, en los macrófagos, en las células dendríticas. Y estos a su vez, por ejemplo, esos son los receptores TOR o los receptores NOD, activan a través del factor nuclear capa B, ¿no? Se activan, mejor dicho, y digamos, y van hacia el núcleo para activar a su vez el factor nuclear capa beta, que tiene a su vez la función de poder promover la síntesis de las famosas citoquinas. Entonces, esto es lo que ocurre. Y entonces se genera el proceso inflamatorio, el proceso de la sepsis. Se activan los polimorfos nucleares, se activa el rodamiento celular sobre el endotelio, se activa la diapedesis, donde los neutrófilos tratan de migrar hacia donde están los micrófonos, las bacterias o las partículas. Por otro lado, se activa el factor tisular, el factor de von Willebrand, ¿no? Esto promueve la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria promueve los microtrombos, a su vez se produce edema cerebral, edema endotelial, y acá se produce una microtrombosis. El flujo sanguíneo no transcurre, ¿cierto? Entonces acá no solamente un comportamiento de inflamación, sino también un comportamiento de coagulopatía, ¿no? De lo que comentamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay aumento de la lesión secundaria, estado procoagulante, vasodilatación, pérdida de la función de barrera, disfunción mitocondrial, hipoperfusión. La disfunción mitocondrial es muy seria porque al no haber un flujo adecuado, va a haber isquemia en las membranas enteras, la mitocondria también, y en la mitocondria esto promueve el estrés oxidativo, promueve la apoptosis, disminuye la producción de ATP. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué va a ocurrir? Disminución de la oxigenación tisular y lo que hemos conversado hace un momento, falla orgánica, ¿no es cierto? Entonces, la sepsis se puede conceptualizar como un trastorno intravascular maligno, porque es descontrolado, desregulado y autosostenido. Es intravascular porque ocurre dentro de los vasos, fundamentalmente provocando una inflamación del endotelio. Y es inflamatorio porque hay una respuesta inflamatoria anormal, exagerada. ¿Qué marcadores de la sepsis ponemos? Ustedes van a ver acá un montón de marcadores de la sepsis. El que más se utiliza en la clínica es la procalcitonina, pero el que mayor sensibilidad tiene es la presencina, solo que porque es muy caro ya no se utiliza. Sin embargo, el que va a dar que hablar dentro de muy poco va a ser el HLA, el antígeno leucocitario humano de IR, porque el antígeno es el marcador de la inmunosupresión, ¿no es cierto? Y acá ustedes van a ver cómo la presepsina en este estudio, digamos, tiene una mayor sensibilidad y especificidad que los demás. Acá ustedes ven una comparación entre la presepsina y la procalcitonina, ¿no es cierto? Por ejemplo, la especificidad de la presepsina es mucho mayor que la procalcitonina, pero como les dije, no se utiliza por su costo. ¿No? ¿Qué escalas de diagnóstico tenemos? En la primera escala de diagnóstico precoz son los criterios del QSOFA, que comprendían la frecuencia respiratoria, la alteración del estado mental y la presión sistólica. Sin embargo, estos criterios de diagnóstico precoz no han tenido el éxito deseado, ¿no? Y actualmente prácticamente ya, digamos, la tendencia es a que esté en desuso. Sin embargo,
embargo lo traemos acá porque esto apareció en el año 2016. Y hay otras escalas que nos permiten hacer el diagnóstico precoz, como la escala Muse que contempla estos criterios, la escala Muse que comprende estos otros criterios. Pero también tenemos los sistemas de puntuación predictiva en la OCDE, que son scores que determinan no solamente severidad, sino que a su vez pueden predecir mortalidad. Y dentro de ellos tenemos el sistema Apache 2 que se utiliza muy frecuentemente. Tenemos el SAMS y el SOFA, que es lo que más se utiliza actualmente en la clínica. Y dentro de ellos el SOFA, que es lo que traemos a correlación, porque estamos hablando de SOFA en algunos slides, y para que ustedes vean, en la medida en que se van comprometiendo mayores órganos, no solamente mayores órganos, sino también en intensidad, la puntuación se va incrementando. De tal manera de que a medida que tengamos mayor puntuación, el compromiso o la probabilidad de mortalidad aumenta. Miren ustedes qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una puntuación de 10 a 12, por ejemplo, ¿no? La probabilidad de mortalidad es del 50%. Si es más de 15, del 80%, ¿no? Lo que comenzamos en los primeros pasos. Y entonces nuevamente volvemos a tocar el tema de los criterios del CIS. Y actualmente ya prácticamente se está retomando los criterios porque en realidad son muy válidos y clínicamente muy útiles. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, miren lo que dice acá. El objetivo del tratamiento es no solo la compensación hemodinámica, sino también el pago de la deuda de oxígeno generada. Es decir, como hay hiperfusión de esta hipoxia tisular, lo que tenemos que pagar es esta deficiencia de oxígeno, esa deuda de oxígeno, mejorando la perfusión. ¿No es cierto? Se dice que el manejo debe ser lo más temprano posible, antes de las 6 horas, pero actualmente ya se propone de que el tratamiento debe ser mucho más temprano todavía, antes de las 2 horas. Y actualmente lo que se considera como la sepsis es que se trata de una emergencia médica. Y acá dice, acá subraya de que el tratamiento debe ser antes de la primera hora. ¿Cuáles son las prioridades terapéuticas? Medidas tempranas de soporte. Controlar la hipoxia, controlar la hipotensión, determinar el foco infeccioso, manejo quirúrgico y o antibióticos. Bueno, estos son predictores de respuesta de fluidos, son más aspectos muy teóricos, pero lo que más se utiliza en la clínica es de repente la presión venosa central, el gasto cardíaco ocasionalmente. ¿Ya? ¿Cuáles son los blancos en la resucitación de fluidos? Hemos dicho que tenía una presión arterial media mayor de 65 milímetros. Sin embargo, por ejemplo, el consenso del 2026, ¿qué nos dice? De que cuando se trata de personas mayores de 65 años, el blanco terapéutico puede ser de 60 milímetros porque el hecho de que tenga mayor tejido graso hace de que, digamos, el objetivo de la presión arterial media debe estar en función del peso ideal. ¿Ya? La presión venosa central entre 8 y 12, la diuresis mayor de 0,5 ml por kilo por día, una saturación venosa mixta de oxígeno mayor de 70, lactato mayor de 2 y esta presión de oxígeno. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué nos dicen las guías del año 2026? Miren lo que nos dicen las guías del año 2026. Este es un resumen de las guías del 2026. En primer lugar, ¿qué nos dicen? Identificación temprana y manejo prehospitalario, ¿no? Tamizaje de ambulancias, incluso lo que se plantea es iniciar antibiótico terapia en la ruta. Es decir, ustedes van a una casa, vamos a ver un paciente que está en CES, pueden iniciar un antibiótico terapia siempre y cuando el paciente tenga criterios de sepsis. ¿Ya? Optimización antimicrobiana y control del foco. El foco del acá nos habla ya algo muy interesante acerca del enfoque de preservación del microbioma. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, podríamos intentar iniciar antibióticos, pero no podemos dar cualquier antibiótico, porque tenemos que preservar el microbioma. El microbioma que tiene una interrelación muy directa con el enterococo, con el intestino, en donde se encuentra el sistema GAL, que es el sistema, es el tejido linfodeo social del intestino, que constituye el 60-70% del sistema inmunológico.
Y si se altera todo esto, genera una disbiosis y puede provocar hasta una desbacteriosis, ¿no es cierto? Y hasta una translocación bacteriana. El tratamiento antifúngico tampoco no debe darse. Ya me olvidé decirte, entonces, para esto no se puede, hay que tratar de evitar en lo posible el uso de antibióticos antianaerobios, como clindamicina o metronidazol. ¿Ya? Y el tratamiento antifúngico tampoco debe darse desde el inicio y debe utilizarse salvo en casos excepcionales en donde o cuando el paciente tenga factores de riesgo. Y otro aspecto muy interesante es el diagnóstico rápido. Actualmente existen plataformas de diagnóstico molecular rápido a través de la reacción de cadena de la polimerasa. Se toman secreciones de sangre o secreciones de, digamos, de los grupos de infección y inmediatamente se mandan al estudio a través de estas técnicas moleculares y en el término de 2 o 4 horas ya tenemos prácticamente identificado el microorganismo. Resucitación hemodinámica y metas de presión. La resucitación inicial prácticamente es lo que vamos a ver luego. Ya sabemos la individualización de la presión arterial, ya hemos visto, mayor de 65 milímetros de mercurio. Acá ya les dije que hay que tener cierta flexibilidad al considerar metas de PAN ligeramente más bajas en ancianos si se busca mitigar los riesgos de sobrecarga hídrica o arritmias por exceso de vasopresores. Y el monitoreo o inotrópicos. Persiste la incertidumbre sobre la monitorización avanzada invasiva versus no invasiva del gasto cardíaco. Antes se utilizaba, por ejemplo, el catéter venoso central, las grandes líneas, y eso ahorita como que, digamos, está digamos, en cierta incertidumbre, ¿no? Luego el soporte ventilatorio con cánula nasal, ventilación mecánica, las terapias adjuvantes, no debe utilizarse rutinariamente los antipiréticos, hay que evitar el uso de los probióticos y contrarrestar el uso contra el uso de beta-bloqueadores. Transición de cuidados y fases post-UCI. Se añade un bloque robusto cerrado síndrome de cuidados intensivos. Es lo que viene después de tratar al paciente con cuidados intensivos. Se exige la conciliación de medicamentos, liderazgo farmacéuticos, químicos, es una cosa más, digamos, intrahospitalaria. ¿Qué da? Cristaloides o colores. Lo que se da son los cristaloides, los colores prácticamente no se utilizan. Y se da en esta dosis 30 mililitros por kilo, hasta tratar de mejorar la presión arterial media, ¿no? Dentro de los cristaloides el que más se utiliza es el lactato, ¿no? A veces, cuando se dan muchos volúmenes de cristaloides, no se puede seguir dando porque ya vemos el beneficio patológico cómo se produce el edema. Si damos mucho líquido, pues ya no se ve, porque más bien se puede dar albúmina en esas condiciones. ¿Ya? Eso está también en las guías. ¿Qué pasa cuando la presión arterial no mejora antes de haber empezado a tenemos que empezar con los cuales es muy mejor? Cuando la noradrenalina es insuficiente, iniciamos la vasopresión. Cuando la vasopresión es insuficiente, podemos iniciar la noradrenalina. Entonces, eso es lo que se hace, digamos, en estos casos. Cuando el paciente está en un síndrome de disfunción orgánica en la fase de inmunosupresión, tiene nutrición neurálgica, o sea, la disfunción neurálgica, podemos utilizar los inotrópicos como la glutamina. Entonces, acá ustedes van a ver en estos cuadros, ¿no es cierto? No se da, y nunca se da la dopamina, la vasopresina, ¿no? La celetrina, la angiotensina 2. ¿Ya? Bueno, acá también hemos hablado ya de la hipoperfusión, acá añadir la glutamina, ya les he hablado un poco. Otro de los temas que también es importante es que quiero que sepan de que cuando hay un hecho tipo de la fase hiperinflamatoria, puede haber una disfunción de la glándula suprarrenal. Entonces el cortisol disminuye. Por eso lo que se recomienda también es agregar hidrocortisona, 50 cada 6, ¿no es cierto? ¿No? Con la finalidad de ayudar a la noradrenalina para que pueda mejorar la presión arterial. En cuanto a los antibióticos, acá están presentes, miren lo que dice acá, debe administrarse dentro de la hora de reconocimiento de un